Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Twitter quiere ordenar con colores las respuestas. Twitter anunció este miércoles una versión beta de su app. Esta viene con nuevas herramientas que pretenden hacer más fáciles las conversaciones en la red social. Y lo hace gracias a la aplicación de un código de color en las respuestas. Así, las respuestas a un tweet aparecerán en un color diferente dependiendo de su origen. Las respuestas que provengan de personas a las que sigue el autor del tweet de origen aparecerá en azul, mientras que aquellas respuestas escritas por el autor serán grises. Aquellos de vosotros que deseéis probar esta versión de prueba, solo debéis inscribiros y rellenar un formulario. Instagram se está quedando ya sin espacio para nuevos anuncios. Pues sí, chicos, y es que hace unos años Facebook también se quedó sin espacios para meter anuncios nuevos en su feed de noticias. Entonces experimentaron con nuevos contenidos y formatos, que a la larga iban a ser nuevas ventanas para los contenidos publicitarios. Ahora, como señalan en un análisis en Business Insider, Instagram ya está llegando a su punto de saturación. Todo ello ha llevado a que Facebook lance ya una advertencia a sus inversores, señalando que están llegando a un límite y que eso implicará desaceleración en el crecimiento de los ingresos, pero también que los precios de los anuncios suban. 5 novedades que llegan a los grupos de LinkedIn. Está claro que LinkedIn quiere que sus usuarios utilicen los grupos. De hecho, el año pasado LinkedIn ya hizo mejoras que le fue muy bien, ya que la interacción entre los miembros de los grupos se multiplicó por 2. Y ahora la red social ha anunciado 5 nuevas opciones que llegan a estos grupos. En primer lugar, habrá notificaciones de nuevas publicaciones en un grupo. En segundo lugar, habrá notificaciones cuando un contacto publique en un grupo. En tercer lugar, los administradores de grupos podrán señalar conversaciones importantes. En cuarto lugar, los administradores podrán revisar las publicaciones. Y por último, LinkedIn permitirá cierta personalización en los grupos. En este caso, se podrá añadir una imagen que actúe como cabecera. Facebook sigue siendo la red social más usada en España. Según los datos que corresponden al 5º estudio sobre usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España, elaborado por The Social Media Family, Facebook sigue siendo la red social más usada en España. Eso sí, sin contar con WhatsApp. De hecho, en 2018 sumó 2 millones de perfiles nuevos hasta alcanzar los 24 millones. Esto sitúa a la plataforma por delante de Twitter, que tiene 4,9 millones de perfiles sin crecimiento respecto al año pasado. Y también delante de Instagram, que ya cuenta con 15 millones y que también han crecido 2 millones más que el año anterior. Zuckerberg apuesta por el blockchain para mejorar la seguridad de Facebook. La seguridad de Facebook se ha puesto en entredicho y en más de una ocasión, especialmente tras el gran escándalo del caso Cambridge Analytica. Pues bien, a partir de ello, se han redoblado los esfuerzos para mejorar la seguridad de Facebook. Y al parecer, Facebook ha encontrado, por fin, la fórmula. Estamos hablando de blockchain. Por cierto, aquí os dejo un vídeo explicando qué es el blockchain. Y es que hace casi un año supimos que Mark Zuckerberg había creado una nueva división encargada de integrar el blockchain en Facebook. Ahora, en una reciente entrevista, Zuckerberg aseguró que está potencialmente interesado en integrar el blockchain en los servicios de inicio de sesión y también en los intercambios de datos de la plataforma. Facebook permite desactivar la recogida de información de la localización en segundo plano. Y más de seguridad y Facebook, y es que la red social ha introducido una nueva opción de control de privacidad en la aplicación para Android, con la que los usuarios podrán elegir si quieren que la compañía recopile información de su ubicación, sobre todo en segundo plano, cuando no están usando la app. La actualización anunciada por Facebook en su blog de noticias era algo ya posible en la versión para iOS. Los vehículos conectados serán una nueva fuente de información. Los coches, como recuerdan en un análisis en el último número de la revista Fortune,
se podrían convertir en una especie de espías de sus usuarios. Y es que para el marketing, toda esa información podría ser un chollo. Los expertos de marketing afirman que los vehículos conectados será una de las tendencias de los próximos años, porque los fabricantes de coches se encontrarían con nuevas oportunidades, pero también el resto de las empresas, ya sea por publicidad dentro del propio coche o por los datos extraídos. Deberíamos acabar con la dictadura del clic. Está claro que vivimos en la dictadura del clic, es decir, y es que todo el mundo busca el clic cueste lo que cueste, y eso es muy negativo. Pero un estudio de Reuters afirma que estos clics no son tan importantes. Y es que un artículo tenga muchos clics no implica necesariamente mucha atención, ni tampoco una recepción positiva de la información. Las conclusiones del estudio dejan claro que la importancia de un artículo no debe medirse por los clics que logra, porque los artículos más valiosos no son necesariamente los que logran más clics. Esto ocurre porque al final lo que los usuarios clican de forma más frecuente son aquellas historias que les parecen más divertidas, triviales y raras, aunque no dejan por ello de ser conscientes de que ese contenido es trivial. Todo ello deja claro que los temas más importantes y lo que los periodistas deberían priorizar no deberían ser esos, porque los consumidores de noticias ya estamos hartos de todo esto. Parece que los periódicos se dedican más a desinformar que a informar para obtener más clics. YouTube aclara su política de suspensión y cancelación de canales. YouTube está teniendo graves problemas con algunos de sus contenidos y parece que no sabe muy bien cómo arreglarlo. Pese a ello, según explican en una entrada a su propio blog, han cambiado su política de suspensión y cancelación de canales y lo hacen desde hoy mismo. Y es que se ha destapado un nuevo escándalo protagonizado por YouTube y su publicidad. Y ya llevan unos cuantos. Y es que la revista Wired ha destapado que pedófilos estaban compartiendo y comentando contenidos en YouTube. Contenidos que tenían publicidad de marcas de todo tipo, como Alfa Romeo, Fiat o L'Oreal. Y claro, tras el escándalo, las marcas han actuado. Así que Disney ha dejado de invertir dinero en publicidad en YouTube. Este movimiento podría ser un serio problema para toda la red social. Pensad que Disney es uno de sus principales anunciantes. Y es que el 4% de todos los anuncios en YouTube son de Disney. Nestlé también ha pausado sus anuncios y otras compañías como Epic Games, los responsables de Fortnite, han anunciado que posponen sus planes de publicidad en YouTube. Está claro que YouTube tiene un gravísimo problema con contenidos asquerosos como este, y también con otro tipo de contenido de desinformación. Y yo creo que lo que deberían hacer es dar una etiqueta de excelencia para canales de calidad, y que esta etiqueta se haga de manera manual. Y solo a canales que ofrezcan contenido de calidad, ya sea de entretenimiento, juegos, tecnología o lo que sea, o de divulgación, da igual. Y de esta manera, aparte, los canales que realmente valgan la pena, generen más ingresos. ¿Qué pensáis? Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha gustado o que te ha resultado más interesante en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.